¿Para qué me hago un ultrasonido de mamas? Apenas tengo 20. Se va a morir, tiene cáncer. Ya no es mujer porque no tiene pecho. ¿El cáncer de mama también lo padecen los hombres? ¿También lo padecen los hombres? Conócenos, un podcast de salud femenina. Aquí encontrarás respuesta a todas tus dudas con la ayuda de Eira Movimiento Rosa AC. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Conócenos Podcast. El día de hoy estamos en el episodio número 8 de la temporada 2. Qué rápido se nos ha ido todos estos episodios y que espero que estén siendo súper enriquecedores para cada una de las personas que nos siguen capítulo a capítulo. Y bueno, el día de hoy estoy con una invitada especial, es la doctora Fátima. Hemos tenido la oportunidad de estar con ella anteriormente ya en episodios de la primera temporada y bueno, el día de hoy está aquí para que platiquemos juntos sobre fibrosis, que es uno de los principales padecimientos en mujeres mexicanas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Y bueno, antes de adentrarnos al tema, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Conócenos Podcast, Eira Movimiento Rosa AC, en Instagram como @EiraAC y por supuesto en TikTok como Conócenos Podcast. Además, si tienen alguna duda en particular, siempre pueden contactarnos vía WhatsApp al 341-159-6782. Y a la doctora Fátima pueden encontrarla también a través de las líneas de contacto oficiales de Eira. Y bueno, ahora sí que estamos de manteles largos, tenemos a la doctora de casa en casa. Entonces, creo que va a ser un episodio bastante dinámico y me gustaría abrirlo mencionando qué es fibrosis. Sabemos que hay hallazgos tanto benignos como malignos en nuestros pechos. Fibrosis es uno de los principales padecimientos, entonces me gustaría que nos explique un poco más, doctora, de qué va este hallazgo, ¿no? Y cómo es que se presenta en mujeres. Sí, la cuestión de la fibrosis es parte de las enfermedades que son buenas de la mama. Entonces, no todo lo que hay en la mama ni todos los hallazgos son cáncer, hay cosas también buenas y dentro de estas está la fibrosis, que se le conoce, yo les digo, fibrosis como para los compas, pero a lo mejor en sus reportes va a venir como condición fibroquística mamaria, enfermedad fibroquística mamaria, y es como el nombre que viene anotado en el reporte, pero ya como de manera coloquial es fibrosis. Y esto en sí lo que es tejido de la mama, que yo les comento que es como si fuera el tejido que se va uniendo y se puede hacer como si fuera en una línea. A veces este va acompañado de quistes pequeñitos o a veces quistes más grandes, pero puede ir sin quistes y aún así todos es fibrosis. La fibrosis es lo más frecuente en cuestión de cosas benignas. El 80% de los hallazgos que se tienen son fibrosis y es importante aquí porque el 10% de las personas que tienen fibrosis van a tener síntomas. Entonces también es muy importante que si ustedes tienen dolor o ven que sale secreción por su pezón, acudan a realizar el estudio, porque también a veces pasa que dicen, yo fui a que me realizaran una exploración clínica y me dijeron que era fibrosis, nada más. No podemos descartar que no sea algo más hasta que se hace un estudio de imagen. La pura exploración clínica sí se siente el tejido que está inflamado, pero hasta ahí. Hay veces que está el tejido inflamado y dentro del tejido hay algún nódulo que sí hay de qué preocuparse, o hay quistes, y aunque sea un quiste, hay que verlo por estudio de imagen. A la pura exploración, ¿qué sientes? ¿Inflamación o que hay una bolita? O muchas veces se ve la fibrosis como un bulto, sobre todo cuando están ovulando o están menstruando. Por la carga hormonal se inflama el tejido y entonces es también cuando vienen los síntomas. ¿Es normal que duela la mama? No es normal. Aunque se tenga fibrosis, hay que estar en seguimiento y llevar un tratamiento para que estos síntomas se eliminen. ¿Cómo se desarrolla este hallazgo en los pechos? Se menciona que tiene como un origen también de la cuestión hormonal. Entonces, si en el cuerpo hay un descontrol en la parte hormonal, pues se puede generar esta patología.
sobre todo en las mujeres que están en la edad reproductiva, porque se ve mucho relacionado con los estrógenos y es la edad donde los estrógenos, que son parte de las hormonas de la mujer, están elevados. Y también se ha visto, pues si tú tienes sobrepeso, obesidad, también se ve relacionado. ¿Por qué? Porque el sobrepeso y la obesidad generan también alteraciones hormonales en nuestro cuerpo por la cantidad de grasa que hay alrededor de nuestros órganos, nuestra piel. Nos mencionabas hace un momento de algunos de los síntomas que podrían venir acompañando a este hallazgo, ¿no? Que es fibrosis. ¿Estos síntomas se presentan en el día a día de una mujer o hay como momentos específicos en los que se puedan potencializar? El síntoma que es el más común es el dolor en la mama. Puede ser que lo presenten todos los días. Esto va a depender de qué tan inflamada está la fibrosis, qué tan descompensada esté. Pero hay quienes pueden tener fibrosis y no tienen ningún síntoma. Y hay quienes este dolor va a aparecer nada más cuando están cruzando la ovulación o la menstruación, o cuando es parte también del síndrome premenstrual, que son una semana antes de que vayan a menstruar. Y también este dolor puede que a lo mejor lo tengan de día a día y en esas fechas se vuelva más intenso. Y la secreción, esa hay que tener mucho cuidado porque siempre tenemos que descartar que no sea de alguna otra cosa. La secreción cuando es por fibrosis, se va a ver un liquidito que sea como transparente y un poquito como amarillento. Ya si se ve café, rojo, naranja, verde, cualquier otro color, tenemos que descartar que sea otra cosa. Y aún aunque lo veas transparente, tienes que ir a tu médico. No puedes decir, es transparente, es fibrosis. O, tengo un dolorcito. La doctora dice que el dolorcito es por fibrosis. No, siempre hay que acudir al médico para que nos realicen nuestro ultrasonido mamario o mastografía para definir bien si es fibrosis, porque también hay patologías malignas que también van a generar dolor. Entonces no podemos quedarnos en casa y decir, me duele, es fibrosis. No, me dolió, acudo a mi estudio de imagen y ya después de eso, ya me dicen que es fibrosis, entonces vamos a ver que ya es eso. Pero hay que descartar que no sea otra cosa. No podemos tampoco quedarnos con la pura exploración clínica. ¿Y cómo se pueden disminuir estos síntomas? Pues obviamente para que las chicas que llegan a padecer esas molestias, que tienen fibrosis y que de pronto sigan a sentir dolor y demás, o sea, cómo ellas desde casa pueden contribuir a cuidar su cuerpo. Comentábamos que el sobrepeso y la obesidad por la cantidad de grasa va a tener como influencia en esta enfermedad, entonces realizar ejercicio nos va a ayudar a que los síntomas reduzcan, pero el tratamiento de elección y lo que más se ha visto que ayuda no es un medicamento, es la linaza. Se dice que 25 gramos de linaza todos los días, eso nos va a ayudar a que el dolor se vaya eliminando. Se han intentado otros tratamientos con diferentes cremas y demás, pero el único hasta ahora que los estudios han comprobado que sí disminuye el dolor es la linaza. ¿La fibrosis se elimina? La fibrosis... O sea, si yo, por ejemplo, no sé, me hago mi licuado diariamente con linaza o lo que sea, o sea, ¿puedo llegar yo a eliminar este hallazgo? No, ya no se va a lograr eliminar. Lo único que logramos es que se mantenga desinflamada y se mantenga sin síntomas. Después de la menopausia, porque disminuye la carga hormonal, se ve que ya por sí solo hay como una disminución. Pero eliminar totalmente ya no se elimina este tipo de tejido, que es lo que es, nada más el tejido de la mama que está ahí como unido. Y, por ejemplo, ¿qué papel tiene la alimentación en este tipo de hallazgos? O sea, ya nos mencionaba ahorita que la linaza contribuye mucho a bajar el tema de inflamación, pero ¿hay algo más que sirva como tip para aquellas personas que nos están escuchando en este momento? Sí, aumentar su consumo de frutas y verduras, sobre todo que sean de color verde, y también las semillitas que son de girasol, de calabaza. Y hay alimentos que se han visto relacionados con que los síntomas aumenten. Entonces se recomienda que esos los eliminemos. Todo lo que tiene, por ejemplo, el café, coca,
chocolate, cacahuate, nuez, almendras, pistaches, té negro, té rojo, té verde. Esos, si los consumimos en exceso y de diario, pueden hacer que nuestra fibrosis esté inflamando y estemos teniendo los síntomas. Mencionaba hace un momento que alimentos verdes. ¿Por qué necesariamente los verdes? Porque estos se ha visto que son ricos en una vitamina que es la vitamina E, y eso nos va a ayudar con lo del tejido. ¿Y existe como algún medicamento que también contribuya a disminuir como los efectos de este hallazgo? Dependiendo, que se haga más pequeña, no. Se han utilizado ciertos tratamientos, pero los estudios no comprueban que haya un cambio después de los tratamientos. Lo único que no es medicamento, pues es la linaza. Se puede apoyar de medicamentos antiinflamatorios cuando está muy inflamada y los síntomas pues son muy intensos. Pero eso lo van a lograr nada más que se desinflame, no que la fibrosis se quite. Ya no vamos a lograr que la fibrosis se elimine. Okay. Por ejemplo, en el caso de que una paciente se llegue a realizar una cirugía, ¿no? Que ya me voy a quitar fibrosis, ¿eso es posible o...? Sí es posible que se elimine la fibrosis, pero... Vuelve a salir. Okay. Y no... El hecho de tener la fibrosis no justifica como el riesgo quirúrgico. Okay. Entonces, dentro de los hallazgos benignos siempre se recomienda mantenerlos ahí, estarlos vigilando, y la cirugía ya se deja cuando se ve que los nódulos o algún quiste cambió de características y se ve que tiene sospecha de malignidad o que están ya muy grandes y están afectando la calidad de vida de la paciente. La fibrosis es importante también mencionar que es algo bueno, y dentro de todos los hallazgos benignos el porcentaje de que después a los años cambie de características y se haga maligno es casi nulo. No suele pasar eso. Eso pasa, pero con otros hallazgos que son distintos a la fibrosis. Ok, mencionamos al inicio del episodio que obviamente existen hallazgos tanto benignos como malignos en la mama. ¿Nos podría hablar más de estos hallazgos benignos, además del que ya mencionábamos hace un momento, que es la fibrosis? Sí, también se tienen quistes que pueden ir, ya depende, simples o pueden ser complejos o complicados. Ya hablando de los complicados, ya es otro seguimiento, porque esos ya están cambiando sus características y es necesario que sean vistos por un especialista oncólogo. Pero dentro de los benignos, lo más común es, después de la fibrosis, los quistes simples. ¿Qué son los quistes simples? Son bolitas que se hacen en la mama que están hechas de líquido. Estos también con la alimentación, el ejercicio, pueden irse reduciendo, pero si están también muy grandes, aquí con estos el tratamiento es con una aguja pues aspirar el líquido. También si ya la imagen se ve complicado, que ya se ve como el líquido como si el agua estuviera turbia, ahí también hay que aspirar para hacer un estudio para ver que todo esté bien con este quiste. Y ya los complicados es cuando el quiste ya está revuelto con algo sólido. Hablando de sólido es como el líquido con tejido. Entonces ahí esos ya entran en los hallazgos probablemente malignos. Entonces los quistes sí tienen un porcentaje de que a futuro puedan cambiar de características, pero también es mínimo. Tenemos otros que ya son nódulos sólidos, que el más frecuente entre los nódulos sólidos es el fibroadenoma. También el porcentaje ya es un poquito más elevado también de cambiar. Por eso estos se vigilan cada 6 meses. Cada 6 meses tiene que hacer su estudio de imagen. Estos son, al decir nódulos sólidos, que decimos que son bolitas hechas de tejido. Entonces el fibroadenoma es eso y hay que estarlo vigilando. También tenemos otro tumor que es el tumor filoides, que la diferencia es pues que crece como muy rápido. Entonces todas las bolitas hay que hacerle un estudio de imagen, y si ya vemos que va como creciendo muy rápido, pues hay que hacer biopsia para ver si no es un tumor filoides, porque estos no se dejan a vigilar, estos sí se tienen que retirar por los tamaños que se ha visto que pueden alcanzar a tener.
Doctora, para las personas que nos están escuchando a través de la plataforma de Spotify, si pudiera usted asignarle una figura a cada uno de los quistes para que ellos logren como diferenciar cada uno de una manera, digamos, más gráfica, ¿cómo los caracterizaría? Pues los quistes simples se tienen que ver bien redondeados o ovalados, con toda la orillita bien definida, y si los vemos al estudio de imagen, como es agua, se va a ver negro. Y por ejemplo, cuando ustedes ponen una botella de agua a luz, se refleja la luz. Entonces lo mismo pasa, por ejemplo, cuando se hace el ultrasonido. Al pasar las ondas de sonido, se hace un reflejo hacia abajo que traspasa las ondas de sonido por el agua y se ve como blanco hacia abajo de la imagen. Y hablando de los fibroadenomas y el tumor filoide, estos puede que tengan lobulaciones. ¿Qué son lobulaciones? Que no se vea bien derechito el círculo o el ovalado, sino que se le vean algunas, como si fueran como unos chichoncitos. Se le van a ver como chichoncitos, pero también tenemos un límite. Si está muy lobulado, ese ya no entra en lo benigno, hay que ver más allá. Nada más se tiene permitido que tengan 3 lobulaciones, más de eso hay que vigilar porque puede ser un signo sugestivo de malignidad. Ya el nódulo, si no se ve bien la orillita, si tiene, como les digo, muchos chichoncitos, que es que esté muy lobulado, o si a la hora de poner hay algo que se llama Doppler a la hora del ultrasonido, que esto nos dice si hay flujo sanguíneo, que quiere decir que si hay alguna venita que nos le esté irrigando ahí al nódulo. Todos los nódulos benignos, todo lo que sea bueno, no debe tener esto. Si ya el estudio se ve, pues ya se clasifica ya en los que son probables de malignidad. Vamos a saber si es algo maligno hasta que se hace la biopsia. En los estudios de imagen, lo único que se define es si es probable a que sea algo maligno. Muy bien, doctora. Creo que esta explicación va a ayudar también a que las personas que nos están escuchando de una manera más gráfica puedan como tener en cuenta qué características tiene uno. De pronto acuden a consulta y hay pacientes a las que se les puede decir, ¿sabes qué? Tienes fibrosis o tienes un quiste simple o algo así, y se preocupan, por supuesto, ¿no? Entonces creo que es importante de esta manera aprovechar este espacio para explicarles de una manera más amplia y detallada en qué consiste cada uno, para que sepan ellas desde casa y demás qué cosas pueden hacer para mejorar su salud y sobre todo hacerles saber qué hallazgos son benignos y cuáles pues entonces sí nos implicarían cierto riesgo, ¿no? Doctora, ¿algo más que le gustaría añadir sobre este tema? Pues nada más mencionar también, diferenciar lo que es la fibrosis, como les decía, es condición fibroquística mamaria, porque pasa mucho que los pacientes llegan diciendo es que tengo fibrosis quística, y si decimos así como tal fibrosis quística, esto es una enfermedad que no tiene nada que ver con las mamas, es una enfermedad que se da en el pulmón, entonces es condición fibroquística mamaria. Muy bien. Antes de cerrar el episodio, doctora, me gustaría que brevemente nos pueda mencionar el tema de los hallazgos que encontramos dentro de los VIRACs. En episodios anteriores con el doctor Adrián hablamos sobre los VIRACs, los hallazgos que puedes encontrar y sobre todo que es como este manual universal que se usa para saber qué enfermedades existen en las mamas. Si no han visto el episodio, los invitamos a que retrocedan un poquito y vayan a verlo. Lo pueden encontrar en el ultrasonido de mama y diferencias de ultrasonido y mastografía. Pero para recapitular un poquito más, doctora, y que obviamente las personas que han seguido la temporada puedan como tener nuevamente en cuenta estos datos, ¿qué hallazgos encontramos comúnmente en los VIRACs 4 y 5? Hablando de VIRACs 4 y 5, ya son hallazgos que pueden ser malignos. El 4 se va a dividir por A, B y C. ¿Y cuál es la diferencia del A al B al C? La probabilidad de que esto a la hora de la biopsia sea maligno. Y esto se va a definir por el conjunto de características que se vean ya sea en la mastografía o a la hora de hacer el ultrasonido. Características como las que les mencionaba, de que el nódulo se vea irregular, eso quiere decir que la bolita no se vea toda su orillita.
o que tenga ya flujo sanguíneo. Si ya tiene flujo sanguíneo, aquí ya se va al 5, porque eso ya hace más probable. Y también depende que se vea también en la piel, porque a veces ya hay un nódulo que ya está muy grande y también ya está invadiendo la piel, ya se ve la piel engrosada, se ve inflamado, en las axilas ya hay algún ganglio que está afectado, entonces ya cuando hay más daño, digamos, es el 5. Y cuando es 4, si es 4A, muchas veces como el porcentaje es más pequeño, es del menor al 10% de que sea maligno, entonces aquí muchos resultan ya la biopsia ser algo benigno. Y si es 4B, el porcentaje ya aumenta, entonces se dice que es del 10 al 30% de que sea algo maligno. Entonces aquí ya tenemos más probabilidades de que se trate de algo maligno. Entonces, pero es hasta la biopsia que lo vamos a ver. Si me dan un 4C, pues aquí el porcentaje ya es mayor del 50% que sea algo maligno. Y el BRAF5 es que la imagen por sí sola dice que la probabilidad es muy alta. Entonces casi siempre la mayoría de BRAF5 sí termina la biopsia siendo positiva. De BRAF 4A y 4B, algunos sí resultan ser benignos, y del C pues también, pero es menos el porcentaje. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo veo en mi mastografía 4A, 4B, 4C, 4 o un 5, perdón? Y inmediatamente acudir con un médico a que me auxilie. ¿Por qué? Porque a veces hacen su mastografía en algún laboratorio donde solamente les dan ya el sobre, y a veces voy yo por mi cuenta y no voy porque me mandó mi médico. Entonces, si yo veo y lo abro y veo un número de esos, tengo que ir inmediatamente a un médico para que me derive a oncología para ver lo de la biopsia. Todos estos necesitan biopsia. Y por ejemplo, si están como en esta zona de Ciudad Guzmán, pueden acercarse aquí a la asociación. Del BRAF 4 al BRAF 5 es importante que no pierdan tiempo, entonces que no lo dejen pasar. Si yo veo un 4, ¿quiere decir que tengo cáncer? Pues no quiere decir que sea cáncer hasta que tengamos la biopsia, pero sí tenemos un porcentaje de que eso sea probable. Muy bien. Y por ejemplo, ¿qué hallazgos podemos encontrar en un BRAF 3? En un BRAF 3 son hallazgos que son, se les dice, probablemente benignos. Entonces, pero aquí el porcentaje es más alto de que sea benigno. Es un porcentaje pequeño de que sea algo maligno. Aquí, ¿qué encontramos? A veces, cuando se hacen su mastografía de primera vez, la fibrosis está tan inflamada que nos marca una asimetría, que haya una diferencia en la formación del tejido. Cuando es la primera vez, muchas veces ellos se clasifican en 3 hasta descartar que sí sea tejido y no sea por otra cosa. Los nódulos sólidos, como los fibroadenomas, el tumor filoides, entran en 3. También si actualmente están cursando por una infección de la mama, que es la mastitis, esos también entran en 3. Los quistes complicados también entran en BRAF 3. Por ejemplo, en BRAF 2 y BRAF 1, ¿qué hallazgos podríamos encontrar? El BRAF 1 es que la mama está normal, entonces ahí no hay nada. El tejido puede ser o compuesto por grasita, que en el reporte viene como adiposo, o compuesto por tejido, que en el reporte viene fibroglandular. Y el BRAF 2, lo que vamos a encontrar en mayor, lo que habíamos comentado, es la condición fibroquística mamaria, que es la fibrosis. Los quistes simples es lo más común que vamos a encontrar en un BRAF 2. También las calcificaciones, con las calcificaciones, pero que tengan características benignas, porque también puede ser que en la mastografía se vean calcificaciones que la forma se ve, pues no se ve uniforme, y esas ya se pueden clasificar, puede ser en 3 o 4, pero si todo se ve como bonito, homogéneo, regular, es lo que se queda en el 2. Perfecto. Antes de irnos, doctora, pacientes con fibrosis, ¿cada cuándo tienen que revisarse? Las pacientes con fibrosis y quistes simples, todos los que entran en un BRAF 2, cada año. Perfecto. Entonces agradecemos a todas las personas que nos han estado sintonizando a través de las diferentes plataformas. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos nuevamente en un episodio de Conócenos.
Creo que de una manera muy breve pudimos explicar y llevar esta información a las personas que nos están sintonizando. Recuerden que pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas, a través de Facebook, Spotify, YouTube. En Facebook nos encuentran como Conócenos Podcast y Eira Movimiento Rosa C, en Instagram como @eira.ac, y por supuesto también estamos recientemente en TikTok, que nos encuentran como Conócenos Podcast, y si tienen alguna duda en particular pueden contactarse con nosotros a través del 341-159-6782. Estamos casi al final de la segunda temporada, nos quedan muy poquitos capítulos, los invitamos a que no se los pierdan porque estamos tocando temas muy interesantes. En los próximos episodios vamos a hablar de Papá Nicolau y el análisis que se hace de este estudio a través del laboratorio para prevención de cáncer cérvico-uterino, así que no se los pierdan. Hasta la próxima. Conócenos, un podcast de salud femenina, ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestro próximo episodio. Este proyecto es posible gracias a Eira Movimiento Rosa AC y Berrimex. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.